Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hora. Es un gusto para mí el poder saludarlos, el poder verlos por medio de esta plataforma. Damos gracias a Dios porque sabemos que la presencia del Espíritu Santo está en medio de nosotros en esta hora. Yo no sé si ahí donde usted está lo puede sentir, pero déjeme decirle que siento la presencia de Dios y es mi deseo que llegue ahí donde usted se encuentra en este momento. Tengo el privilegio de poder llevar este pensamiento y quiero pedirle ahí donde usted se encuentra, que sea usted inclinando su rostro, cerrando sus ojos y pidamos al Señor la dirección en esta hora, que sea Él hablando a través de mis labios, que sea Él hablando a través de su palabra y que no sea yo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran reunidos en este lugar, Señor, fuera de las fronteras de Estados Unidos, Señor, así como aquellos que están en esta frontera, Señor, adentro de este país, Señor, y por aquellos que van a escuchar tu palabra a través de una plataforma, Señor, de YouTube, Facebook, Señor, o la plataforma, Señor, que tú uses para que esta palabra llegue a sus oídos, Señor. En el nombre de Jesús, usa mis labios, Señor, y sé tú añadiendo tu palabra, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, los invito a que me acompañen al libro de Lucas en su capítulo 5 y versículo 37. Y el tema de esta noche lleva por título el deber y la autoridad de los hijos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que nadie que haya probado el vino añejo, después quiere probar el vino nuevo. Amén. Entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Escudriñando la palabra de Dios, ¿qué significaba esto? En este tiempo el Señor Jesús le daba esta parábola, le daba a estos hombres esta porción de la palabra. Y es que estos hombres en la antigüedad, déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás en esta hora reunido aquí con nosotros, estos hombres a los cuales el Señor Jesucristo les hablaba, eran aquellas personas que eran los que enseñaban la Torá, eran aquellos hombres que enseñaban la palabra de Dios, eran aquellos hombres que el Señor había escogido para que enseñaran y guiaran al pueblo de Israel. Pero sin embargo, estos hombres habían comenzado a alejarse, a desviarse poquito a poquito, a desviarse de lo que era la enseñanza, de lo que era la palabra que Dios le había dado a Moisés. Amén. Y cada uno de estos hombres han venido cambiando, han venido asemejándose cada día acoplando y dejándose intervenir con las viejas costumbres. Ya no era un privilegio el poder enseñar, ya no era un privilegio el poder llevar el liderazgo a aquellos hombres, a aquel pueblo, enseñarles la ley que Dios les había dado, los preceptos, los mandamientos, el cómo debería de poder el hombre, el Hijo de Dios, poder estar delante de la presencia de Dios, cómo venir y buscar la presencia de Dios, sino estos hombres venían y el Señor los confrontaba de una manera directa y les decía que es necesario que el vino nuevo sea echado en odres nuevos. El por qué les digo en esta hora esta palabra es porque necesitamos que el Señor nos cambie cada día. Necesitamos que el Señor nos revista, que nos cambie. Un odre significa, es aquello donde cada vez que se hace una vendimia, donde hay un nuevo fruto de la uva, es donde se echa el vino nuevo. No se puede echar un vino nuevo en un odre viejo porque se arruinan. Y la palabra de Dios nos habla en esta hora que nosotros debemos de buscar que el Señor prepare nuestra mente, que prepare nuestro corazón, que prepare nuestro cuerpo, porque ahí es donde mora la palabra de Dios, ahí es donde mora el Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra que estos hombres estaban tan acostumbrados a estar, no solamente, como les digo, ya no era un privilegio, sino se les había hecho como una costumbre, algo que tenían que estar haciendo.
pero no era porque tenían un privilegio o un deseo de hacer las cosas de Dios. Estos hombres usaban la palabra de Dios conforme a sus propios beneficios. Buscaban el cómo sacar una ventaja de la palabra de Dios. Amén. Y por eso el Señor los confrontaba en ese tiempo. Y a estos hombres no les gustaba que el Señor Jesús viniera y les hablara de esa manera. Y esto no era porque el Señor Jesucristo viniera y les dijera un nuevo evangelio. No era porque el Señor Jesucristo viniera y les quisiera enseñar una nueva doctrina. Déjeme decirle, mi amado hermano, que no es así. Es porque el Señor Jesucristo venía con una autoridad y venía a cumplir lo que decía la palabra de Dios, lo que era la palabra de Dios. Jesucristo no solamente la enseñaba, sino la vivía. El Señor Jesucristo vivía la palabra de Dios. Amén. Y ese es el llamado en esta noche, y por eso el título que se llama la autoridad de los hijos de Dios y el deber de los hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios tenemos el derecho, la obligación y el privilegio, déjeme decirle, de poder llevar la palabra de Dios, poder hacer lo que dice la palabra de Dios. Esto me lleva a hacerle una pregunta y hacérmela a mí mismo también. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Amén. Gloria a Dios, si lo estás haciendo te felicito, pero si no, déjame decirte que hoy es el tiempo, que hoy es la hora que el Señor te trae esta palabra. ¿Para qué? Para que comiences a trabajar, para que comiences a hacer la obra. Hoy no es tiempo, como dice la palabra, hoy no hay tiempo, mi amado hermano, para estar jugando al cristiano. No hay tiempo para estar jugando un día que el cristiano y el otro día estar en el mundo. Este tiempo, mi amado hermano, que estamos pasando es porque la venida de Cristo y está cercana, está muy cercana. Lo hemos oído por mucho tiempo, lo hemos oído desde hace mucho tiempo. Déjeme decirle que el hombre y la mujer, aún los que estamos aquí presentes, han dicho o lo han de decir, o en algún tiempo lo dijeron. La venida del Señor todo el tiempo lo viven diciendo desde que yo era pequeño. Desde que yo era pequeño viven diciendo lo mismo. Pero déjeme decirle que eso también lo dije yo. Pero no tenía ni la revelación ni el conocimiento de la palabra. Pero déjeme decirle que hoy puedo decir que todo lo que estamos viviendo, la palabra de Dios lo ha dicho y se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cercana y no hay tiempo, déjeme decirle, para seguir jugando. Es tiempo para comenzar a trabajar en la obra del Señor. Y este hombre les decía que es el Señor Jesucristo, venía y les hacía este confrontamiento a estos hombres. Y estos hombres venían, y yo no los vengo a confrontar a ustedes porque yo no soy nadie para confrontarlos, pero el único que nos confronta es la palabra de Dios. Y eso es lo que yo les quiero dejar en esta hora en su corazón. ¿Estás haciendo lo que la palabra de Dios dice? ¿Estás haciendo lo que la palabra de Dios demanda? Amén. Estos hombres no aceptaban la doctrina, la enseñanza que el Señor Jesucristo tenía. ¿Por qué? Porque los confrontaba. Porque por eso estos hombres no aceptaban que el Señor Jesucristo era el Salvador, que Él había venido a morir a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos vida. A eso había venido el Señor Jesucristo, pero estos hombres no lo reconocían. ¿Por qué? Porque no les gustaba de la forma en la cual Él explicaba, de la forma en la cual Él hablaba la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios les decía. Por eso que estos hombres no lo aceptaban. Y hoy en día muchos hombres y muchas mujeres, déjeme decirle, se cambian de iglesia, se cambian de células, se cambian de los lugares donde se predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se confrontan. Hay otros hermanos que dejan de decir la verdad. ¿Por qué? Por tener el grupo grande. Pero déjeme decirle que por tener un grupo grande, eso no significa que todos irán al cielo. En el nombre de Jesús es hora de comenzar a trabajar. Es hora de comenzar a hablar la palabra de Dios, porque la venida de Cristo está cercana. Eso se lo digo con la certeza, así como que me está viendo delante de esta pantalla, que la venida del Señor está cercana. Déjeme decírselo y se lo aseguro en el nombre de Jesús. Dejemos de pensar como estos hombres que pensaban que ellos estaban haciendo las cosas bien, que pensaban que según su forma de pensar, que según su forma de actuar, ellos estaban haciendo lo correcto. Pero en Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, nos dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Así que, mi amado hermano, es hora de ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo y que no caigamos en esta rutina, que
que no caigamos en estas tradiciones, que no caigamos nomás en decir, hoy venimos a un servicio más, que hoy venimos a un servicio más por esta célula, porque me invitaron, tengo que ir. No, mi hermano, que es porque vengas y quieres limpiarte, porque quieres tener el conocimiento de Dios, porque quieres obtener la vida eterna. Eso es lo que te tiene que mover y venir a un servicio. Eso es lo que el Señor quiere, que vengas y busques, el buscar su presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 5:16 nos dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Amén. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que lo que el Señor venía a hacer un cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas hablaban, que un día iba a venir el Cristo, que un día iba a venir el Salvador del mundo, y estos hombres no lo vieron. Y así como en este momento mucha gente no cree que el Señor va a venir, en este momento mucha gente cree que el Señor aún le falta por venir, pero déjeme decirlo como dice la palabra de Dios, que el Señor no es que no haya venido porque no quiera, sino porque está esperando que tú te arrepientas, está esperando que yo haga cambios en mi vida, está esperando que cada uno procedamos al arrepentimiento como el evangelio que predicaba el nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, aleluya. Lucas 6:43 nos dice: no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué es lo que están hablando tus labios? ¿Qué es lo que estás hablando tú? ¿Estás hablando de lo que tienes adentro de tu corazón, de la palabra de Dios, de lo que el Espíritu Santo te da? ¿O es que hablas nomás por hablar? No, mi hermano, hay que buscar el hablar la palabra de Dios, es buscar lo que tienes en el fondo de tu corazón. ¿Y cómo vas a hablar de la palabra de Dios si escudriñas la palabra, si lees la palabra de Dios? Si haces eso, tendrás abundancia en tu corazón y tus labios hablarán bendición, que eso es lo que hemos sido llamados, como lo hemos oído desde el principio en esta reunión, que los hijos de Dios hemos sido llamados para derramar bendición, para libertar, para dar sanidad, para dar libertad. Y eso es lo que hemos venido a hacer. Y como les decía en el tema se llama la autoridad de los hijos de Dios. Déjame decirte, ¿tienes esa autoridad? ¿Tienes esa autoridad? ¿La has reconocido? ¿La pones por efecto? Si la tienes, tienes que hacerla y ponerla a trabajar, la autoridad que Dios te ha dado. No la tienes que guardar, no tienes que tomarla y ponerla en una gaveta de tu habitación. Tienes que ponerla a trabajar. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres necesitados que necesitan que tú le lleves esa palabra. Por eso que hacemos esta reunión, por eso que nos reunimos, buscamos de una u otra manera para poder llevar la palabra de Dios, para poder predicar la palabra de Dios y llevarle la salvación a las almas. Alabado sea tu santo nombre, Señor. ¿Qué frutos estás cosechando? ¿Qué frutos estás dando? Tú lo sabes. Y tú sabes cuáles son los frutos que estás dando, pero el Señor quiere y te ha escogido para que des buenos frutos, para que de tu árbol sean muchos comiendo. Para eso el Señor te ha levantado, para eso el Señor te ha llamado. En el nombre de Jesús le damos la gloria al Señor. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos.
Amén. Así que mi querido amigo y hermano que estás en esta reunión, si piensas que no estás bien delante de Dios, déjame decirte que para eso el Señor te llamó a este lugar. Para eso el Señor te pone a escuchar esta predicación en esta hora. Él te dice, reconcíliate. El Señor nos ha dado ese ministerio a tanto cada uno de ustedes como a mí, de dar este ministerio de la reconciliación. Así como el Señor Jesucristo vino y nos reconcilió al hombre con nuestro Padre Celestial. Así nos ha dejado ese mismo legado que nosotros tenemos que reconciliar al hombre, tenemos que reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Así que yo te digo en esta hora, si has fallado, si te has quedado atrás, es momento en esta hora que te reconcilies con el Señor. Es momento que levantes tus manos al cielo y digas al Señor que te perdone y sigas trabajando. Es tiempo que sigas avanzando en la obra del Señor. No es tiempo para quedarnos rezagados. Bien lo decía mi hermano Adrián. No, y hay algo que yo siempre digo, o empujas o jalas. Déjame decirte que en uno de los dos lugares tienes que estar, o empujas o jalas, pero no puedes estar en el medio, no puedes estar en el medio que te lleven o que te jalen. Tienes que ser de los que empujan, tienes que ser de los que hacen avanzar el evangelio. En el nombre de Jesús te insto que lo hagas, que tomes una de estas dos posiciones, hacer avanzar el evangelio de Cristo, porque te repito, la venida de Cristo está muy cercana. Aleluya. Mateo 4:17 nos dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escúchalo bien, esto no es solamente para ti, sino también para mi vida. El Señor Jesucristo comenzó a predicar lo siguiente, que el evangelio es tan sencillo y muchos lo han dicho, pero muchos no lo practicamos. Pero el Señor Jesucristo comenzó a decir y a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto no es que yo te lo esté diciendo, esto no es que yo me lo esté sacando de la bolsa, sino fue el evangelio que Cristo comenzó a hablar. Desde ese tiempo el Señor Jesucristo está anunciando que Él ha de venir y que ha de venir por su iglesia, ha de venir por sus hijos. ¿Eres tu hijo de Dios? Si no lo eres, déjame decirte que hoy es tu oportunidad para que des un brinco, para que pases esa línea, para que te hagas un hijo de Dios, reconociendo al Señor como tu único Señor y Salvador, y entonces serás heredero y coheredero del Señor Jesucristo, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 15 nos dice la palabra, es el mismo versículo, pero nos dice en esta diferente manera, escúchalo bien, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, dice en Marcos 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Te lo digo, el evangelio no se acaba de inventar, no es una nueva religión que se acaba de dar. Es la religión, es el evangelio que Cristo creó para darte vida, para darte salvación, para darte perdón. Para eso el Señor fue haciendo todo ello. El reino de Dios se ha acercado, dice. Mi amigo, si estás aquí presente, si estás en este lugar, si me estás viendo, el reino de Dios ha llegado a tu casa. Por medio de esta pantalla, el reino de Dios está llegando a tu casa en esta hora. Es lo que la palabra te está diciendo en esta hora. Arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu mala forma de actuar. Tú crees que tú no eres merecedor. No es que lo merezcas, porque la palabra dice que por gracia lo recibimos. Pero si tú tienes en tu corazón que el enemigo te ha puesto en tu corazón que no puedes acceder a la vida, que no puedes acceder a la salvación, déjame decirte que por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para darte vida y para dártela en abundancia. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén por ello? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si tú lo crees, dale unas palmas al Señor, porque el Señor es digno de ello y de mucho más. Por ello ha muerto el Señor, por eso murió el Señor, para darte vida, no solamente a ti, sino a mí también. Déjame decirte que si tú piensas y tienes esos pensamientos que el enemigo siempre pone en la mente de aquel hombre, cuando el Señor está haciendo el llamado, yo no lo puedo hacer porque tengo muchas cosas, he hecho muchas cosas en mi pasado, pero déjame decirte que el Señor Jesús cambió a un Pablo, cambió a un Juan, cambió a muchas personas, cambió a un Pablo. Y déjame decirte
que tu servidor se llama Josué y a él también lo cambió el Señor. Y si cambió a él, también te puede cambiar a ti. Déjame decirte que para el Señor no hay nada imposible. El Señor cambia los corazones, el Señor cambia las maneras de vivir, el Señor cambia las formas de pensar. Y déjame decirte que para él no hay nada imposible y que el Señor tiene cosas grandes para ti. El Señor puede hacer grandes cosas para ti si tú te dejas que el Señor cambie, que el Señor entre en tu corazón. El Señor quita todo pecado y quita todo lo que el enemigo ha hecho de mal en tu vida. El Señor lo cambia y lo convierte en bueno. Aleluya, gloria a Dios. El Señor tiene poder para hacerlo. En Efesios 2:1 nos dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escúchalo bien, opera en los hijos de desobediencia. ¿Eres tú un hijo desobediente? Es hora que te arregles y que hagas caso a las cosas de Dios, que hagas caso a la voluntad de Dios. Porque dice que este es el espíritu de desobediencia que ahora opera conforme a quien, al príncipe de la potestad de este mundo. Pero el Señor Jesucristo nos ha cambiado y por eso te digo que el Señor nos cambia. El Señor nos da vida y nos da el poder y nos da la autoridad para poder dejar todas esas cosas, esas costumbres que nosotros tuvimos en un viejo hombre. ¿Quieres que el Espíritu Santo venga y more en tu vida? Tienes que dejar que el Señor te cambie y que te ponga en un odre nuevo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo sea llenándose en un odre nuevo, no en un cuerpo viejo, no en un odre viejo, porque el Espíritu Santo no puede estar donde hay pecado, donde hay corrupción. El Espíritu Santo no puede estar. Tienes que ser dejándote, cambiándote por Él. Eso es lo que te pido en esta hora, que dejes y que le pidas al Señor que te cambie cada día. Cada día tenemos que ser renovados. Todos los días tenemos que pedirle al Señor al nuestro levantar, ser renovados. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios sea derramándose en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y los pensamientos, dice, entre los cuales también todos nosotros anduvimos y vivimos en otro tiempo, deseo conforme a los deseos de la carne. Los deseos de la carne ya no vienen a nuestra vida. Por eso te decía, ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos que estás obteniendo y cuáles son los frutos que tú estás dando? Porque los deseos, conforme a lo que habla la palabra de Dios de la carne, ya no deben de florecer en nuestra vida. Deben de ser cambiados por lo espiritual. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, dice aleluya, y vida con Cristo Jesús, y por gracia sois salvos. Amén. Eso es lo que te quiero decir en esta hora, mi querido amigo que estás en este lugar. Así como por gracia nosotros recibimos esta salvación, por gracia nosotros estamos de este lado hablando y predicándote. Déjame decirte que esa gracia es para ti también. Esa gracia también la tiene Cristo para tu vida. Solamente tienes que dejar que Él sea tu Señor. Solamente tienes que dejar que Él sea tu Salvador. Aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Él? Puedes obtener la vida eterna. ¿Crees que el Señor murió por ti en la cruz? El Señor te puede salvar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy te quiero hablar y te quiero pedir, porque sé que te hablaba que el título se llama La autoridad que el Señor ha dado sobre nosotros. Sé que hoy viniste a este lugar. Sé que entraste a esta reunión con un problema, con una enfermedad. No sé con qué viniste a esta reunión, pero lo que sí sé, te voy a decir en esta hora, que vas a salir cambiado, que vas a salir transformado en el nombre de Jesús. Con aquella carga que viniste, la dejarás en este momento, la dejarás en este lugar, porque el Señor tiene poder para quitártela. Yo no sé cuál sea, como te digo, la situación en la cual tú estás viviendo, pero el Señor tiene poder para traerte la sanación, para poderte traer la liberación, para traerte la respuesta a lo que tú estás buscando. Porque la palabra de Dios nos dice en Marcos 16:17, nos dice:
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Amén. En esta reunión, en este servicio, hemos estado hablando de sanidad. Desde el principio hemos venido hablando por aquel que viene con un dolor, por aquel que viene con una enfermedad. Y déjame decirte que si tú tienes la fe, si tú tienes la fe y la confianza en Cristo Jesús, déjame decirte que tu milagro está a punto de suceder. Te lo repito, tu milagro está a punto de suceder. Solamente tienes que poner tu confianza en Cristo y solamente tienes que poner la fe en el sanador por excelencia que es Cristo Jesús. Amén. Y vamos a declarar esa palabra en el nombre del Señor. Ahí donde estás, ahí donde te encuentras, yo te invito. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, que no te importe quién es el que está a tu lado, que no te importe quién es el que te está viendo. Solamente te digo, inclina tu rostro y cierra tus ojos y presenta delante del Señor en esta hora, como te digo. Como te he venido predicando en esta hora, el Señor tiene el poder. El Señor murió en la cruz para llevarte sanidad, para darte a ti esa sanidad. ¿Crees en el Señor Jesucristo? El Señor lo puede hacer. ¿Crees en el Señor Jesucristo? El Señor lo hará. Y dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen. Y déjame decirte que aquí no solamente yo creo, sino hay muchos que creen. Hay muchos que creen que el Señor lo puede hacer. Preséntale, preséntale. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu dolencia. Yo no sé cuál sea tu enfermedad, pero el Señor sí lo sabe. El Señor lo conoce, porque para Él, ante Él, todos estamos desnudos, dice la palabra de Dios. Para Él no hay nada oculto. Y déjame decirte que Él hará un milagro en esta hora. Él hará un milagro. Él hará que su gloria descienda ahí donde tú te encuentras. En el nombre de Jesús lo creemos y declaramos esa palabra. Y pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán, dice la palabra de Dios. Asimismo, yo te hago ahí donde tú estás, presentándole tu petición a Dios. Déjame leerte lo que le dijo aquel hombre, aquellos ciegos, aquellos que estaban enfrente a aquel lugar donde Mateo 7, 7 y 8 nos dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es hora que comiences a pedir, es hora que comiences a buscar. ¿Quieres que se te dé? Necesitas pedir. ¿Quieres encontrar? Necesitas buscar. ¿Quieres que se te abra? Tienes que tocar. Y eso es lo que te digo en esta hora, ahí donde estás. Abre tus labios, háblale al Señor. Nadie te está escuchando. Nadie de los que estamos aquí presentes te está escuchando. Solamente tienes que presentárselo al Señor. Preséntaselo al Señor con fe. Preséntaselo con toda la confianza, reconociéndolo como tu Señor y como tu Salvador. Jesús le preguntó a aquellos hombres en Mateo 9:28, le preguntó, escúchalo bien ahí donde estás. Un par de ciegos, dos ciegos que vinieron al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo les preguntó, les hizo esta pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Y esta es la pregunta que te hago en esta hora. ¿Crees que el Señor Jesucristo puede hacer ello? ¿Crees que el Señor Jesucristo puede hacer ese milagro? Amén. Aquellos hombres le respondieron: sí creemos, sabemos que lo puedes hacer. Ahora yo te pregunto a ti, ahí donde estás meditando, ¿crees que el Señor Jesucristo puede hacer ese milagro? Solamente contéstatelo tú y díselo al Señor: sí creo, Señor, creo que lo puedes hacer. Amén. Y el Señor dice que tocándole sus ojos, diciendo: conforme a tu voluntad se te sea hecho. Amén. En esta hora, así conforme a tu voluntad se te hará tu milagro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
Te doy gracias en esta hora, Señor, por este privilegio, Señor. Sé que tú has hablado a nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, que sea tu presencia, Señor, llenándonos, que sea tu presencia, Señor, llenándonos cada día, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no ponernos, Señor, a no acomodarnos, Señor, a no poner, Señor, a hacer la palabra de Dios como si fuera una costumbre, Señor, como que fuera solamente algo, Señor, que debemos hacer, Señor, sino que vengamos con un corazón, que vengamos con un deseo, Señor, deseoso, Señor, de poder alabarte, de poder recibir, Señor, de ti la llenura del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, que estamos en este lugar, que seas tú cambiando, Señor, nuestros odres, y que seas tú preparando, Señor, uno que sea apto, Señor, para la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que en nuestro diario vivir, Señor, nosotros seamos llenos y andemos llenos del Espíritu Santo, Señor, para hacer la obra, Señor, que tú nos has demandado, para hacer la obra, Señor, de ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, usa la vida, Señor, de cada mi hermano, Señor, de cada hermana, Señor, que están en este lugar. Si hay uno, Señor, que ha dejado, Padre Santo, que ha dejado, Señor, que ha hecho un paso atrás, Señor, en el nombre de Jesús, que en este momento, Padre Santo, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, ellos sean poniendo nuevamente, Señor, esas manos en el arado, Señor, y que seas tú trayendo una nueva fuerza, Señor, que seas trayendo un nuevo aliento, Señor, en el nombre de Jesús, y que ellos se levanten, Padre Santo, y que en esta hora, Señor, comiencen a tomar ese liderazgo, Padre, de empujar, Señor, o de jalar, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos, Señor, de aquellos que hacen avanzar tu evangelio, que seamos, Señor, aquellos que hacen, Señor, engrandecer tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Usa nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Asimismo, Señor, en esta hora, por aquel hombre, aquella mujer, Señor, que se encuentra detrás de estas pantallas, en el nombre de Jesús, tú que conoces esa necesidad, Señor, tú que conoces esa enfermedad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te vengo pidiendo, Señor, que seas tú en autoridad, Señor, que nos has delegado, Señor, como dice tu palabra, que pondremos manos, Señor, y estos enfermos serán sanos, Señor. En el nombre de Jesús, vengo orando, Señor, por aquella diabetes, vengo orando, Señor, por aquel cáncer, vengo orando, Señor, por aquella depresión, vengo orando, Señor, por aquel dolor de huesos, vengo orando, Señor, por aquel dolor de cuerpo, vengo orando, Señor, por aquel dolor de cabeza, Señor. En el nombre de Jesús, venimos declarando, Señor, que tu sangre, Padre Santo, está sobre la vida, Señor, de cada mi hermano, Señor, en este momento, y que tú estás haciendo una obra, Señor, estás haciendo una obra en cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, haz tu obra redentora, Señor, sobre estas vidas, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tus manos, levanta tus manos al cielo y recibe tu milagro. Levanta tus manos al cielo y dile al Padre, yo recibo mi milagro en este momento. En el nombre de Jesús, con fe levanta tus manos y dile al Padre, gracias por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias que porque por él podemos ser salvos. Gracias porque por él podemos ser sanos. En el nombre de Jesús, Padre, si hay alguien, Señor, en este lugar, Señor, que quiere entregar su corazón a ti, Señor. Si hay alguien que quiere entregar su vida a ti, Señor, en el nombre de Jesús, toca su corazón. Y te hablo a ti, mi querido amigo. Si tú quieres ser partícipe de la vida eterna, déjame decirte que lo único que tienes que hacer en este momento es repetir una oración de fe, pero repítela con fe, dándole gracias al Señor por tu vida. Dale gracias al Señor porque a este momento Él te trajo a este lugar. En el nombre de Jesús, repite después de mí y dile, Señor, te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te reconozco como mi único Dios. En el nombre de Jesús, reconozco en este momento que he sido pecador, pero a partir de este momento te pido que entres y mores en mi corazón y que seas mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Padre, si hay alguien, Señor, en este lugar que ha recibido, Señor, que ha abierto sus labios y te ha recibido, Señor, como su único Señor y Salvador, te pido, Padre Santo, que lo cubras con tu sangre, que los cubras con tu poder, Señor, que seas tú llenándolo, Señor, de tu Espíritu Santo, y que seas tú con ellos, Señor, donde quiera que ellos anden, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Jesús. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Asimismo oro, Señor, por todo aquel, Señor, que nos escuche por medio de la internet, Señor. Todo aquel, Señor, que va a escuchar en un momento, Padre Santo, esta predicación, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando con ellos, Señor, y que seas tú, Señor, trayendo, Señor, nuevas fuerzas al necesitado, Señor. Que seas tú trayendo, Señor, esas fuerzas para seguir adelante, Padre, y para seguir hablando y predicando la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque muchos saldremos de este lugar, Señor, diferentes a la forma que entramos, Padre. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la honra, porque para ti es, Señor. En el nombre de Jesús, alabado sea tu santo nombre, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Y encontrado por mi Cristo en el error, era mi vida cansada de pecar. Fue la miseria, el dolor y la tristeza lo que tenía agobiada mi vivir. Mas una noche inolvidable para mí, oí su voz y a sus plantas me rendí. Vino a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu voz, bendito Salvador. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor, lo que tú hiciste por mi vil pecador? Solo con llanto y con canto expresaré lo más sublime que tú hiciste a vivir. Mas una noche inolvidable para mí, oí tu voz y a tus plantas me rendí. Vino a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu voz, bendito Salvador. Vino a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu voz, bendito Salvador. Gracias, Señor. Aleluya.